¿Qué tal, muchachos? Soy el profesor Johan Traverso. Vamos a iniciar, pues, jóvenes, este cuarto bimestre, este último bimestre con fuerza, con energía, después de haber regresado, pues, de nuestras vacaciones, muchachos, ¿ya? Entonces, profe, este cuarto bimestre, ¿con qué tema vamos a empezar? Vamos a iniciar con el tema de trabajo mecánico, muchachos, ¿ya? Trabajo mecánico. Profe, ¿qué es el trabajo mecánico? Antes de explicarte bien lo que es el trabajo mecánico, quiero dejarte con un pequeño video para que tú lo puedas observar y hacer la introducción al tema con algunas ideas que puedas recopilar de ahí. ¿Ya? Muy bien. Cuando una fuerza F cambia la posición S de una partícula, se dice que la fuerza ejerce un trabajo W sobre la partícula. Cuantitativamente, el trabajo se define como el producto punto entre la fuerza aplicada y el desplazamiento experimentado por la partícula, es decir, W igual a F punto S igual a la magnitud de F por la magnitud de S por el coseno de phi, donde phi es el ángulo más pequeño que forman ambos vectores, de tal suerte que phi es mayor o igual a 0 o menor o igual a 180 grados. La unidad de medida del trabajo en el sistema internacional es el joule, con un joule igual a 1 newton por metro. El trabajo puede ser positivo, negativo o cero, dependiendo de las direcciones de los vectores fuerza y desplazamiento. En caso de existir varias fuerzas aplicadas sobre una partícula, el trabajo total se puede determinar calculando el trabajo que realiza cada fuerza por separado y sumar todos los trabajos obtenidos. Otra forma es determinar la fuerza neta aplicada y con este vector realizar el producto punto con el desplazamiento. Gráficamente, el área bajo la curva representa el trabajo realizado por la fuerza. Bien, ya que has visto ese pequeño video, pues ahora sí, comencemos. Cuando ustedes, por ejemplo, jalan, ¿no? De repente jalan o empujan un bulto o una masa muy grande, están realizando trabajo. ¿Por qué? Porque están aplicando una fuerza y esta fuerza está produciendo, pues, un desplazamiento. Profe, entonces, ¿qué es el trabajo mecánico? Es la capacidad de la fuerza para realizar un desplazamiento. Profesor, entonces es lo primero que vamos a decir. Trabajo mecánico es la capacidad de la fuerza para realizar un desplazamiento. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues vamos a tener, por ejemplo, aquí, muchachos, ¿sí? Vamos a tener aquí para una fuerza constante. Y esto es importante, ¿por qué? Porque para fuerzas variables vamos a usar otras ideas, de repente más adelante. Profe, entonces, para una fuerza constante, invariable y siempre con la misma dirección y sentido, vamos a aplicarle esta formulita, ¿ya? Esta formulita. Entonces, tienes aquí trabajo de la fuerza F es igual a la fuerza por la distancia multiplicado por el ángulo que encuentras entre la fuerza y la distancia, ¿ya? El ángulo entre la fuerza y la distancia. Profesor. Entonces, W, ¿no? De work, en inglés, trabajo, que se mide en joules, ¿ya? No te olvides, se mide en joules, las unidades de trabajo es joules. La fuerza se mide en newtons, es F mayúscula, y la distancia es, obviamente, la que se mide en metros, muchachos, ¿ya? Entonces, en tu ficha, ¿qué vas a copiar? Vas a copiar, pues, el gráfico y la formulita, ¿ya? Sigamos. Casos particulares, profe. Los casos particulares son, pues, tres. Vamos a ver dos primero. Profesor, cuando el ángulo es igual a 0, ¿ya? Cuando el ángulo es igual a 0. Profesor. Entonces, tengo aquí que, fíjate, la fuerza y la distancia son paralelas, van con la misma dirección y sentido. La fuerza podríamos decir que va a favor del desplazamiento, a favor del movimiento. Profe, cuando ocurre esto de acá, o sea que no hay ángulos y la fuerza va a favor, entonces simplemente multiplicamos fuerza por distancia. Nada más, muchachos, ¿ya? Nada más. Profe, si en cambio
va en contra, sí, en cambio va en contra, profesor, o sea que no hay ángulos, pero el desplazamiento, por ejemplo, en este caso es hacia la derecha y la fuerza es hacia la izquierda, profesor. Entonces, ahí el trabajo será de signo negativo, ¿ya? El trabajo será de signo negativo. Entonces, en tu ficha, pues, no pongas el gráfico, solamente pon esto, la formulita, esto y la formulita, y con eso ahí lo resumes. Bien, chicos, en el tercer caso particular tenemos cuando la fuerza forma 90 grados, es perpendicular al desplazamiento. En esos casos, el trabajo vale 0. Ya, chicos, en esos casos el trabajo vale 0. En tu ficha vas a poner esto y vas a poner esto. Nada más. Vamos con la última idea teórica, chicos, de lo que es el trabajo neto. Profe, ¿qué es el trabajo neto? Es la suma de todos los trabajos que actúan sobre un cuerpo. Entonces, imagínate que sobre un cuerpo tenemos varias fuerzas. Cada una de esas fuerzas va a generar un trabajo de manera individual. Si lo sumamos todos, ¿no? Trabajo de la fuerza 1, más trabajo de la fuerza 2, más todas las fuerzas que tengamos, me va a dar pues el trabajo neto. ¿Ya? Esa es la definición general. Ahora, fíjate, lo vamos a poner en una conclusión. Profesor, mira, fíjate, si nosotros aplicamos la formulita de trabajo a cada uno, fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, etcétera, todas las que tengamos. Luego factorizamos la distancia y aquí, mira, en el paréntesis voy a tener la suma de todas las fuerzas. Profe, ¿y cómo se llamaba la suma de todas las fuerzas? Obviamente eso se llama fuerza resultante. Entonces el trabajo neto también lo vamos a poder hallar aplicándole la fórmula de trabajo a la fuerza resultante con la distancia, muchachos. ¿Ya? Entonces el trabajo neto va a ser la fuerza resultante con la distancia, chicos. Ah, profe. Entonces, ¿qué voy a poner en mi ficha? ¿No? Trabajo neto y las formulitas que están en azul. Nada más. ¿Ya? Trabajo neto y las formulitas que están en azul. Vamos con la aplicación. Vamos con el primer ejercicio. Profesor, ¿qué nos dice el primer ejercicio, muchachos? Nos dice, hay el trabajo que realiza pues el bloque. Nos dan el valor de la fuerza y nos dan el valor del desplazamiento. Tenemos pues que es uno de los casos particulares. Van en la misma dirección y sentido. Profe, solamente multiplicamos. Solamente multiplicamos. Entonces tenemos que el trabajo que realiza este bloque será igual a la fuerza 10 multiplicado por la distancia 6. Ah, profe, entonces simplemente multiplicamos. El trabajo vale 60. Profe, ¿y 60 qué? ¿En qué medimos el trabajo? En joules. ¿Ya? 60 joules. Y se acabó el ejercicio, muchachitos. Y se acabó el ejercicio número 1. Bien, muchachos, vamos con la número 2. ¿Qué nos dice? Nos dice ayer el trabajo realizado por la fuerza de 5 newtons, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a operar pues esta formulita con el número negativo. Es el segundo caso, cuando el ángulo es 180. Profesor, ¿por qué segundo caso? Porque van en sentidos contrarios, ¿no? Este va para acá y este va para abajo. Ah, profesor, entonces es negativo. Ah, profesor, entonces el trabajo será igual a menos la fuerza que vale 5 por la distancia que también vale 5, muchachos, ¿no? La distancia también vale 5. Ah, profe, entonces el trabajo va a salir 25 joules. Claro que sí. 25 joules sale la número 2, muchachitos. 25 joules. Vamos con la número 3. Nos pide el trabajo que desarrolla la fuerza. Profe, pero esto de acá nos dice en el ejercicio que esto vale 90. Profe, 90, el desplazamiento perpendicular de frente, el trabajo vale 0. 0 joules. No hay nada más que hacer, muchachos. Nada más que hacer. Vamos con la número 4. Nos dice, hallar la fuerza F, si el trabajo que realiza es 750 joules, en un desplazamiento de 25 metros. Profe, entonces reemplazamos. Tengo aquí 750 joules, ahí es el trabajo, ¿no? 750 joules, lo reemplazamos. La fuerza es lo que queremos hallar, ahí está, fuerza es lo que queremos hallar. La distancia, 25. Profe, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Este 25 que multiplica pasa aquí a dividir. Este 25 que multiplica pasa aquí a dividir. Profe, entonces 750 entre 25, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar obviamente pues 30, ¿no? Voy a tener entonces que la fuerza F
va a valer 30. ¿30 qué, profesor? 30 newtons. 30 newtons vale pues la fuerza F, muchachitos. Vamos con la número 5. ¿Qué nos dice? Hallar el trabajo del peso, ¿sí? Cuando el cuerpo está subiendo, un cuerpo de 5 kilogramos, está subiendo de manera constante, con velocidad constante, y realiza un desplazamiento de 6 metros. Profe, entonces lo primero que tenemos que hallar es el peso, porque no lo tenemos. Entonces, profesor, vamos a dibujar el peso. Lo tenemos aquí, vamos a dibujarlo pues obviamente hacia abajo. Vamos a ponerle pues W. W de peso, ¿no? De peso. A ver, son diferentes. Esta W con esta W son cosas diferentes. No tienen nada que ver. Entonces, profesor, el peso será igual a la masa 5 por la gravedad 10. Ya, profe. Entonces, el peso es de 50 newtons. 50 newtons, profesor, vale el peso. Ahora vamos a hallar el trabajo. Profe, ¿por qué le has puesto un negativo? Porque fíjate, el cuerpo está subiendo y el peso es hacia abajo. Entonces, el trabajo es negativo. Tengo entonces que el trabajo es menos la fuerza. ¿Cuánto salió la fuerza del peso? 50. Por la distancia, 6. ¿Ya? Profe, entonces, operamos y esto sale pues menos 300 joules. ¿Ya? Menos 300 joules es lo que sale pues la número 5. Muy bien, muchachos, vamos con la número 6, que nos dice, hay el trabajo realizado por F. Pero tenemos pues que está aplicándole varias fuerzas, y acá quiero hacer un paréntesis. Ya acá quiero hacer un paréntesis entre, por ejemplo, el enunciado de la número 6 con el enunciado de la número 10. Por favor, bastante atención a lo que te voy a decir. Profesor, en la número 6 nos dice hallar el trabajo de la fuerza F. Nos vamos a enfocar solo en la fuerza F. La vamos a hallar y vamos a hallar el trabajo en la fuerza F. Solo en la fuerza F y solo en la fuerza F. Profe, en la número 10 nos dice hallar el trabajo resultante. Entonces tenemos que enfocarnos en todas las fuerzas, la fuerza resultante, o hacerlo por partes, depende del ejercicio, y aplicar la fuerza resultante. ¿Por qué digo esto? Porque hay alumnos, hay jóvenes que ven el gráfico y de frente hallan trabajo neto, porque hay varias fuerzas. No, por favor, tengamos cuidado con esos detalles. Leamos bien. Si nos dice el trabajo del peso, hallamos el trabajo del peso. Si nos dice hay el trabajo de la fuerza de fricción, hay es el trabajo de la fuerza de fricción. Si te dice hay el trabajo neto, hay es el trabajo de todos juntos. ¿Ya? Entonces, por favor, con esa diferencia. Muy bien. Hecha esa aclaración, vamos entonces con la número 6. Primero vamos a usar segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Profe, pero estas fuerzas van en sentidos contrarios, se van a restar. Pero ¿quién va a ganar? Profesor, debe ganar F, porque la aceleración va con F. Entonces decimos, profesor, F menos 4 es igual a la masa 4 por la aceleración que vale 5. Profesor, entonces decimos lo siguiente, ¿no? Tenemos que F menos 4 es igual a 20, ¿no? F menos 4 es igual a 20 y este menos 4 pasa a sumar. Entonces vamos a decir qué cosa que F, profesor, vale 24 newtons, ¿ya? F vale 24 newtons. Profesor, muy bien. Ahora simplemente reemplazamos. Decimos entonces, profesor, F vale 24. Ahí está, ¿no? El trabajo es igual a 24 por la distancia y se multiplica de frente porque F con el desplazamiento van en el mismo sentido. Entonces por 10. Profesor, eso de ahí sale 240 joules. ¿Ya? 240 joules en la número 6. Sigamos, profesor. La número 7. Hay el trabajo de la fuerza F que vale 10. Simplemente reemplazamos en la formulita el caso especial. Entonces tenemos aquí que el trabajo será igual a la fuerza que vale 10 por la distancia que vale 6. Profesor, aquí tengo entonces 60 joules. Nada más, muchachitos. Se acabó. Nada más. Profe, la número 8. ¿Qué nos dice? Hallar el trabajo de la fuerza F que vale 5. Profe, pero acá van en sentidos contrarios. Por lo tanto, el trabajo es negativo. Entonces operamos, profesor,
el trabajo será igual a ¿quién? Será igual a menos la fuerza 5 por la distancia 6. Entonces, profesor, entonces aquí simplemente el trabajo va a valer menos 30 joules, ¿ya? Menos 30 joules vale pues el trabajo en la número 8, muchachitos. Sigamos. Acá nos dice, el objeto está subiendo, profesor, de forma vertical. Hallar el trabajo de la fuerza F. Oye, profe, si el objeto está subiendo, entonces está realizando un desplazamiento de esta forma, ¿no? Está realizando un desplazamiento de esta forma hacia arriba. Esa es nuestra distancia. No sabemos cuánto es, pero está realizando un desplazamiento hacia arriba. Oye, y F forma 90 grados con la distancia. Profe, entonces el trabajo de F, ¿cuánto es cuando forma 90 grados? 0, profesor. 0 joules. Y se acabó el ejercicio. El trabajo de la fuerza de F en este caso es 0 joules. Muy bien. Vamos con el último. Nos dice la número 10. Hallar el trabajo neto. Para esto hay que hallar primero la fuerza resultante, ¿no? Te dije que había dos caminos. O hallamos uno por uno separado, o hallamos la fuerza resultante. Tienes que ver cuál te conviene en cada ejercicio. Acá me conviene usar la fuerza resultante. Entonces la vamos a hallar. Profesor, fuerza resultante. Tengo 50 con 20 se restan. Entonces tengo acá 50 menos 20 es igual a 30 newtons. Esa es mi fuerza resultante. Listo. Ahora esta fuerza resultante la pongo en la formulita. El trabajo neto es igual a la fuerza resultante 30 multiplicado por la distancia 4. Y se acabó. 30 por 4, 120 joules. 30 por 4, 120 joules. Muy bien, chicos, y terminamos con su tarea, ¿ya? Profesor, vamos a hacer el logro de la página 148, los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5, muchachos, ¿ya? Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar, Espero que hayas tenido unas bonitas vacaciones y empezar pues con fuerza este bimestre. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.